Se ha dicho que el conservadurismo es una actitud más que una doctrina, una forma de mirar la vida más pendiente de la tradición, de la herencia, en suma más pendiente del pasado que de construir una nueva realidad. En España, la articulación política del conservadurismo se ha sustentado sobre todo en tres pilares: la religión, la unidad nacional y la monarquía. Pero el edificio ideológico de las derechas nunca ha sido una sola cosa, nunca ha sido monolítico, sino que a lo largo del tiempo, debido a cambios sociales y políticos, ha ido modulando sus formas. Un libro recientemente publicado nos acerca a un fenómeno complejo y que presenta realmente expresiones plurales. Es la propuesta que nos trae hoy Juan Aguirre en este espacio de Eusko Ikaskuntza. Hola, Juan. Gabón. Gabón. Gabón, Eva. Sí, un libro que se titula Historia de las derechas en España, 1789-2022, del que es autor nuestro invitado de hoy, Antonio Rivera Blanco, doctor en Historia por la UPV y catedrático en su Departamento de Historia Contemporánea desde hace más de 20 años. Además, Antonio está al frente del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, de Vitoria-Gasteiz. Es un investigador con una nutridísima obra publicada en torno a las líneas de trabajo que le son propias, temas de historia contemporánea de España y del País Vasco, la violencia política, los movimientos sociales, en fin, la modernización, la vida cotidiana y otros más. Entonces, en este libro que he mencionado y sobre el que vamos a hablar, el profesor Rivera hace un completísimo, exhaustivo examen de la cultura que ha sido la cultura política dominante en la contemporaneidad española, la derecha. Una síntesis que es profunda, muy clarificadora, muy sustanciosa, que no se limita a hacer una simple enumeración de personas, de ideas, de acontecimientos, sino que nos ayuda a comprender la diversidad, la evolución, lo que tiene en común y lo que distingue a las distintas familias conservadoras, y para de este modo pues poder interpretar no solamente el pasado, sino también el presente, e incluso, como quizá tengamos tiempo de comentar, asomarnos al incierto futuro. Así que Gabón, profesor Rivera. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por responder a nuestra invitación. Gracias a vosotros, claro que sí. Bueno, pues nada, voy a empezar por una pregunta básica, pero difícil, yo creo, porque dentro de este enorme pluralismo que ha comentado Eva, pluralismo que va desde los liberales hasta los tradicionalistas o incluso, claro, lógicamente, los fascistas, los falangistas, y con el baile de actores sociales que van según va pasando el tiempo, el momento, las expectativas van cambiando. ¿Qué es lo que se puede decir que define a las derechas españolas? ¿Serán denominadores comunes a lo largo de estos 2 siglos y pico de historia? Pues es una pregunta de una compleja y sobre todo larga respuesta, pero yo trataré de sintetizarla. En principio hay que decir que las derechas españolas sostienen las tesis básicas que les identifican con otras de otros diversos lugares, ¿no? Y sobre todo hay que partir de la base de que el pensamiento conservador es un pensamiento reactivo, es decir, que la derecha nace cuando nace la izquierda y sobre todo nace cuando surge un discurso ilustrado que finalmente se convierte en un discurso revolucionario y que trastoca por completo la realidad social, política y de toda naturaleza que había gobernado el tiempo, pues aproximadamente en nuestro espacio de influencia, pues a lo largo de un milenio, ¿no? Yo me centraría en 3 expresiones únicamente para que nuestros oyentes vean cuál es la dimensión. Primero, las derechas oponen o se oponen al argumento progresista o de las izquierdas de que sea el individuo el que cree su historia. En las derechas tradicionalmente el pensamiento conservador piensa que la providencia, Dios, una fuerza ajena a los hombres es la que va creando lógica y naturalmente su devenir. En segundo lugar, el hecho de que el pensamiento progresista parte de que la realidad se articula en torno o teniendo como base el sujeto y no la comunidad, y sin embargo las derechas son pues tremendamente comunitarias. Y en tercer lugar, que la relación entre los individuos y el mecanismo de solidaridad que tiene que existir en todo tipo de sociedades, ellos piensan que es mejor que sea de orden vertical y desigual, pero previsto y justificado por la lógica de preservación de los intereses de ese conjunto comunitario, frente al modelo que es muy común en nuestras sociedades, que por supuesto son progresistas, donde la relación entre los individuos y la solidaridad es un tipo de mecanismo más horizontal, pero en ese sentido muy incierto, porque depende de la voluntad de cada uno de los sujetos, ¿no? En ese sentido ellos siempre prefieren esa sociedad orgánica y estamental antes que la individualista y de clases, que es la que nos gobierna, claro. Pero esa explicación tiene un problema, y es que una parte sustantiva de las derechas contribuyó originalmente, en el tiempo en que todavía eran liberales, a que se produjera el gran cambio histórico que caracteriza pues las revoluciones atlánticas, pues de la Revolución
norteamericana, la Revolución Francesa y otras más que trastocaron nuestro mundo pues en términos políticos, sociales y también económicos, con la preeminencia de ese liberalismo político, pero también del liberalismo económico. Esos ganadores inicialmente luego se hicieron conservadores y trataron de controlar los efectos de esos cambios. Y en ese punto los conservadores o los liberal conservadores, que son una de las grandes familias de las derechas en España y fuera de España, ¿no?, se identifican de la otra corriente, de la otra gran corriente, que es la de los tradicionalistas, nuestros carlistas, para entendernos rápidamente, que son los que ponen pie en pared y no dejan que se produzca, son reticentes, contrarios, beligerantes con cualquiera de los cambios. Entonces identificamos ahí perfectamente a los conservadores de los tradicionalistas, aunque depende en cada momento, estos se pueden acercar o pueden entrar en colisión. Luego el fascismo, la falange, que sería su expresión en nuestro caso, es una cosa distinta, es una cosa más puntual, más coyuntural, es una forma de resistencia contra ese liberalismo que se ha hecho conservador, que se ha hecho burgués, y frente al que presentan un discurso revolucionario antiliberal, a diferencia de los tradicionalistas, que son antirrevolucionarios pero también liberales, ¿no? Como se ve, esto es un poco lo que explica que el libro se haya titulado Historia de las derechas y no de la derecha, porque no hay una única derecha, lógicamente. Uh-huh. El libro describe la historia de España desde 1789 al año 2022, así que estamos ante más de 2 siglos en los que la derecha ha gobernado habitualmente, salvo en periodos como el sexenio democrático de finales del XIX, durante la Segunda República, y ya con más continuidad en los gobiernos socialistas tras la dictadura franquista. Esto obviamente ha tenido consecuencias muy profundas en la conformación del país. ¿Cuáles destacaríamos? Bueno, también coincide en este caso con otras derechas del contexto europeo, pero en nuestro caso concreto las derechas han sido muy habituales en el poder, ¿no? Pensemos que el siglo XX, de sus 100 años, pues casi la mitad se lo llevaron 2 dictaduras autoritarias de derechas, ¿no? Y eso ha dejado una impronta que viene incluso de antes de las dictaduras que cito, de Primo de Rivera y del propio general Franco. Ha generado una impronta de antes y después, de tal suerte que la derecha considera algo como contra natura el hecho de que su opositor político, en este caso las izquierdas, pues accedan en un momento al poder, ¿no? Cuando esto ocurre, parte de que algo extraño ha ocurrido, o le han robado la cartera, ha hecho una gestión desastrosa, se ha producido poco menos que una conjunción astral, ¿no? Y hay, pues desde los orígenes del Estado español moderno, ¿no?, desde los primeros momentos se ha tratado de impedir o de limitar por todos los medios, ya lo hacían los moderados en su tiempo, impedir que este proceso de alternancia, ¿no? Claro, todo esto, esa continuidad en el poder, ha tenido muchas consecuencias. Fijémonos simplemente en un par de ellas para no alargar la respuesta, ¿no? La primera de ellas es el hecho de que no hay una tradición orgánica muy prolongada en las derechas españolas. Pensemos, por ejemplo, que el único partido que en 225 años ha cumplido un cuarto de siglo de vida es el actual Partido Popular. Todos los partidos de las derechas anteriores no han cumplido 25 años en ningún caso, ni aquel Partido Conservador de Cánovas, ni por supuesto el de Maura, ni ninguno de ellos, ¿no? Entonces esto es un asunto interesante porque tienen una noción un tanto instrumental de la política, aunque no le privan de importancia en ese sentido. Y en segundo lugar, y muy importante, el hecho de que hayamos padecido siglo XX, lógicamente, una dictadura tan prolongada como fue la dictadura franquista, desdibujó por completo los detalles y las diferencias que identifican a nuestras derechas, al punto de que la opinión pública, digamos, el pensamiento ciudadano, parte, pues eso, de lugares comunes que no son así. Todas las derechas españolas no son autoritarias o no han sido autoritarias, todas no han sido autoliberales, antiliberales, todas no se han puesto al servicio de los poderosos, sino que esto ha sido, pues, un escenario muchísimo más plural, ¿no? Pero claro, uno se imagina simplemente, pues, al general Franco y ya inmediatamente se hace, pues, como un brochazo gordo, ¿no? Y ya, pues, todo lo que se hable de derechas, pues parece una sofisticación típica de académicos. Bien, pero dicho esto, profesor Rivera, esta sobrerepresentación de los militares en la política española en el siglo XIX a través de los pronunciamientos, en el siglo XX, como bien ha dicho, a través de los golpes de Estado, 2 sucesivamente, esto, no sé, habría que considerarlo como un fracaso de la política, no solo de la política liberal, ¿no? Que el poder militar haya acabado actuando como una fuerza autónoma al servicio de una ideología ultraconservadora y además escribiendo, pues, unas páginas tan larguísimas en la historia contemporánea. Sí, de hecho es
consciente de que los espadones, ¿no? Aquellos militares que se ponían al frente de los pronunciamientos característicos del 19 hispano, pues no eran todos de un mismo color, ¿no? Había espadones reaccionarios, como podía ser el general Narváez, y había espadones progresistas, como podía ser el general Espartero, ¿no? Hasta donde no llegaba la capacidad y la vitalidad de los partidos políticos, es decir, de la política articulada, pues se prolongaba o se proyectaba la resolución de un militar para alzarse y para pronunciarse y para identificar con una determinada facción. Pero esto no es más que una expresión del hecho que citábamos anteriormente, y es que las derechas se aplicaron con mucho entusiasmo desde un principio, quizás desde un incidente que no será muy conocido, pero es muy importante, que es el incidente Olózaga de 1843, para impedir esta alternancia política que estoy refiriendo, para impedirla, para desfigurarla o para darle otro tono. Pensemos que el instante en el que se presenta esta situación de manera, vamos a decirlo, más feliz es durante el tiempo de la restauración canovista, ¿no?, el último cuarto del siglo XIX sobre todo, y esto llevó al extremo de que esta alternancia de alguna manera se soportaba en criterios como la corrupción de la expresión política, la corrupción de los mecanismos electorales, etcétera, ¿no? Claro, esto facilitó primero que los militares representaran a unos o a otros, vamos a decirlo así, representaran a las facciones moderadas y progresistas, pero esto se complicó todavía más, y cuando llegamos al siglo XX, los militares proclives a alzarse, vamos a dejar ahí el asunto claro, ¿no? Estos militares proclives a alzarse cada vez se identifican más y más con expresiones muy conservadoras, muy españolistas, progresivamente autoritarias, y que lo peor es que al final acaban identificando su propia posición personal y política con lo más sano del país, al punto de que cuando se alzan, en definitiva, están tratando de representar aquel país que merece la pena frente a aquel otro que hay que eliminar, exterminar o por lo menos silenciar, ¿no? Claro, de esta manera tenemos pues la expresión más acabada, el militarismo es la expresión más acabada del rechazo de la pluralidad social y política que debe caracterizar a cualquier país, y de su expresión más prístina y definida, que es la expresión democrática, ¿no? Cuando la democracia se convierte pues efectivamente en un delito, ¿no? Y esto es lo que ocurrió pues en la dictadura de Primo Rivera, y de una manera todavía más extrema y brutal en la dictadura del general Franco. Los salvapatrias, que es la expresión. Los salvapatrias, claro, pero ni siquiera en el siglo XIX era tan característico, porque Narváez y Espartero podían enfrentarse, pero eran conscientes de que los dos representaban a la patria. Sí. Pero Franco era consciente de que la representación de la patria era él, los otros eran los antipatrias, claro, eso es. Durante el siglo XIX y el siglo XX también, en realidad, el constante apoyo de las derechas de la Iglesia hacia las derechas españolas pues fue una tónica dominante. De hecho, se concebía que un católico de verdad debía ser de derechas. Vamos, era inconcebible que alguien que se confesaba católico fuera realmente de izquierdas. Sin embargo, es sorprendente que, a diferencia de otros países de nuestro entorno europeo, aquí nunca cuajase un partido del tipo democracia cristiana. ¿Esto cómo se explica? Pues quizás por lo que has dicho en el preámbulo de la pregunta, ¿no? Por la propia fortaleza del catolicismo, en este caso, tanto en el Estado como la propia entidad que supone la Iglesia Católica, ¿no? El Estado español en ningún momento se define como aconfesional, salvo en nuestra actual democracia, y mucho menos laico, ¿no? Y en ese sentido ni la Iglesia por su parte ni el Estado por la suya van a sentir ese peligro. De hecho, van a ser precisamente los sectores tradicionalistas los que en una visión agónica van a apretar en ese sentido, llegando incluso a las posiciones integristas, pero digamos que la mayoría del poder político y social de los católicos no van a creer que estén tan amenazados, y por supuesto, y esto es muy importante, tampoco van a depositar su confianza en la movilización social y en el protagonismo ciudadano para que representen esos intereses de la visión católica de la existencia, más allá de la visión de la Iglesia, que es una cosa distinta, ¿no? En ese sentido, pues hay que recordar que la democracia cristiana en nuestro país es un proyecto de los años 20, como ocurre en otros lugares europeos, pero en nuestro caso concreto es una de las expresiones, no la única, una de las expresiones, por un lado, del maurismo, de los seguidores de don Antonio Maura, y por otro, de determinados movimientos cristianos o que actúan en el entorno de la Iglesia. Pero todos ellos van a fracasar en aquel tiempo y en los inmediatos, básicamente por dos razones. Una, por sus contradicciones internas, no llegan a cuajar, y en segundo lugar, porque no encuentran el tiempo.
he dicho que arrancan en los años 20, pero en los años finales de los años del segundo decenio del siglo XX, pero en los años 20 se van a encontrar con una dictadura como la de Primo de Rivera, que es una dictadura profundamente católica, es una dictadura donde se le entrega a la Iglesia católica un poder absolutamente extraordinario. De hecho, es la primera experiencia del nacionalcatolicismo que va a reproducir durante un periodo más prolongado el general Franco, ¿no? La época de la República no deja sitio para la democracia cristiana. En la época de la República tiende a radicalizar las expresiones políticas y las derechas se convierten en eso, en antirrevolucionarias, ¿no? Y por lo tanto, esa democracia cristiana que en una parte podía estar dentro de algunos sectores de la FEDA, de Gil Robles, acaba resultando muy minoritaria, ¿no? Y cuando llegamos al franquismo, pues ¿qué se puede decir? Ya queda, por supuesto, totalmente desnaturalizada. Al final, ¿cuándo reaparecen? Reaparecen en el segundo franquismo y en el momento de la transición, pero aquí, cuando todas las posibilidades eran que hubiera acabado siendo el gran partido nacional, sin embargo, las enormes diferencias que tienen de facciones, de pequeños dirigentes, de gente que tenía procedencias muy diversas, pensemos en Gil Robles, que he citado hace un momento, Ruiz Jiménez, Óscar Alzaga, unas generaciones más jóvenes, no se ponen de acuerdo entre ellos de manera adecuada, y cuando se presentan a las primeras elecciones del 77, pues su resultado es realmente nulo, vamos, no obtienen absolutamente nada, ¿no? Y además hay que hacer un comentario en este sentido, y es que la base social de las derechas en España, sin ninguna duda, la que proporciona mayor continuidad es la base social católica, es decir, lo que se articula en torno a la creencia religiosa. Y en ese sentido, ser católico y ser de derechas, como bien indicabas en el preámbulo de la pregunta, pues era una misma cosa, porque la única manera de ser español era ser español conservador y de derechas. Pero esto cambia en la segunda mitad de los años 60. En los entornos de la gran convulsión que supone el Concilio Vaticano y los cambios sociales que son comunes en ese instante, una parte muy sustantiva de los católicos se apartan de esa identificación al punto de que acabamos identificándolos con algunas expresiones de las derechas. Pensemos pues algunas bases sindicales, algunas bases del movimiento obrero, algunas bases muy importantes de la acción católica, y por supuesto pensemos en la circunstancia de que la transición en España, la Iglesia Católica, de la mano de Trancón, la lleva a cabo una década antes que la política, y esto es una cosa importante. Cuando las aguas vuelven a su cauce y cuando los católicos regresan, como lo vemos ahora, toda una parte de los católicos, obviamente, no quiero ahí exagerar, pero una parte muy sustantiva de los católicos, de sus organizaciones de la Iglesia oficial, como a veces se mal dice, ¿no? Pues a partir de la segunda mitad de los años 80, es decir, a partir del momento en el que la Iglesia internacional, la Iglesia Católica internacional, vuelve a un proceso de conservadurismo, y en ese instante pues nos encontramos en la situación actual, donde regresamos a momentos pues que habíamos conocido hacía muchas décadas, donde el catolicismo es una de las bases más importantes de sostén de los posicionamientos conservadores. Lo que otro oxímoron prácticamente que habrá llegado hasta nuestros días realmente, aunque la República fuera de otra manera, es la unión de derecha y republicana, ¿no? Esto nos suena contradictorio, ¿no? Bueno, si ponemos excepciones, que las hay y las ha habido, por ejemplo, los nacionalismos periféricos también, ¿no? Bueno, evidentemente, junto con el ejército y la Iglesia, la monarquía ha sido clave de bóveda de todo este edificio del que hablamos, y bueno, esta contradicción, este aparente oxímoron entre derecha y república, que llega hasta hoy, usted lo achaca en buena medida a las experiencias del siglo XIX, a las experiencias republicanas y federales de finales del siglo XIX. Esto parece interesante. Sí, bueno, del 19 y del 20, la Segunda República también, ¿no? Las sí. dos experiencias republicanas, como bien señalabas, tanto la primera como la segunda, coinciden con momentos en el que las derechas pierden el control de la situación, pierden el poder. Y por lo tanto tienen una impresión, es un puro atavismo. Yo a veces no concibo que una persona conservadora de 2023 mantenga ese atavismo de considerar que una experiencia republicana tenga que llevar inevitablemente el desorden, el descontrol, la amenaza para la continuidad
de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, son impresiones que penetran extraordinariamente en la trama de una determinada ideología, y así es como funciona. Pero además, y es importante, y es que lo señalabas también en la pregunta, la corona, la institución monárquica, en este esquema típicamente conservador actúa eso, como el florón, como la clave de bóveda, como digamos, la referencia definitiva, ¿no?, de esta solidaridad vertical conservadora a la que me refería antes, ¿no? Es decir, todos tenemos a alguien que proteger que está debajo de nosotros, y todos tenemos por encima de nosotros a alguien que nos protege. ¿Y dónde termina este hilo vertical? Pues evidentemente en la representación máxima, que es la representación de la monarquía, la representación del monarca. Y esto sí que ha convertido a nuestras derechas en poco avanzadas comparativamente con otros lugares, ¿no? Es decir, poco liberales, vamos a decirlo así, ¿no? Igual hay unas derechas republicanas en Francia, en los Estados Unidos, en Alemania, en cualquier sitio, y sin embargo aquí pues parece que es pues mentar la bicha, ¿no?, cuando esto no tendría por qué tener nada que ver con ello. Las derechas periféricas, vamos a perdonar que utilice este término para entendernos, nacionalismos no españolistas, pues en ese sentido han sido accidentalistas, ¿no? Digamos que no han sido ni una cosa ni otra, porque esta cuestión de la configuración del Estado pues afirmaban como que no les iba nada en ello, ¿no? Y en ese sentido pues no han tomado partido, aunque luego han tenido que tomarlo en alguna ocasión extrema, como se puede suponer. A finales del siglo XIX, desgajados del tradicionalismo más conservador, surgen movimientos nacionalistas en Euskadi y Cataluña. Y entonces, con el paso del tiempo, surge una aparente, por lo menos aparente, paradoja. Por un lado, esos nacionalismos alternativos, territoriales, se irían volviendo cada vez más progresistas, y al mismo tiempo su propia existencia sería un factor de, digamos, derechización de la política española. ¿De dónde surge esta paradoja? Pues es una paradoja muy interesante la que señalas, ¿no? Y tiene que ver, curiosamente, con esto. Es decir, los nacionalismos periféricos proceden ideológicamente, tanto el catalán como el vasco, de la extrema derecha, del tradicionalismo en nuestro caso, pero también el catalán de una manera muy importante, todavía en un momento en el que no se ha saldado la pugna entre qué tipo de tradición histórica va a prosperar en el españolismo. Digamos que la posición liberal y finalmente republicana españolista, pensemos en un Manuel Azaña, por ejemplo, es todavía muy potente en los finales del siglo XIX, pero es ahí donde empiezan a perder la batalla en beneficio de una visión esencialista de la nación española, que lo identifica con lo que decíamos antes, ¿no? Español es igual a conservador, e igual a católico, e igual a unitarista, ¿no? Que esto también es importante precisamente por esa visión esencialista del país. En ese instante es cuando la propia coyuntura política fuerza tanto al nacionalismo catalán como al vasco a relacionarse cada vez más con la izquierda o con las izquierdas españolas, precisamente para conseguir o para lograr pues avances en el territorio del autogobierno, ¿no? Los catalanes lo llevan a cabo pues en la crisis de 1917, ¿no? Y en el caso del País Vasco se hace en la segunda mitad de la segunda República, donde estas alianzas pues cambian radicalmente, ¿no? Esto se intensifica o se radicaliza hasta el extremo cuando llega la Guerra Civil y ya durante el franquismo, ¿no? Donde en un caso y en otro, en Euskadi y en Cataluña, estas derechas conservadoras, que en nuestro caso se van haciendo estas sí progresivamente democristianas y más avanzadas, ¿no? Se relacionan básicamente con la izquierda, y por el contrario la derecha españolista se va a identificar claramente a todos los ojos con lo que es la dictadura, y en este caso la dictadura franquista. En ese trayecto, en ese tránsito, es decir, un tránsito un tanto coyuntural, estas derechas del nacionalismo periférico se van convirtiendo en unas derechas más avanzadas, más liberales, más europeístas, menos cerradas, menos tradicionalistas. Y acaba ocurriendo del revés, y es que por esa identificación de ese conservadurismo, ese derechismo españolista y autoritario en el caso del franquismo, ese españolismo que originalmente en el siglo XIX pues tenía también una dimensión y una versión tremendamente liberal y tremendamente avanzada, acabamos identificándolo, e incluso se acaba identificando él mismo con una única posibilidad, que es su expresión conservadora y en ocasiones absolutamente reaccionaria, ¿no? Es una inversión que se ha producido a lo largo de los decenios y que todavía yo creo que forma parte de nuestra mirada de la realidad. Sin duda alguna, sí.
Y bueno, entrando ya en el capítulo de conclusiones, quizá una primera sería que, bueno, con toda la pluralidad de lo que estamos hablando, de que no, hay derechas en plural, por tanto, este tipo de generalizaciones suelen ser un poco reduccionistas, pero en general las derechas españolas han sido no demasiado liberales, refractarias a novedades y han tendido hacia el autoritarismo o al menos a la negación del contrario. Pero yo me pregunto o me digo a mí mismo que quizá en esto último, en esta negación del contrario, tampoco se han diferenciado mucho de gran parte, también no generalicemos excesivamente, pero bueno, pero sí puede decirse que también muchas izquierdas han hecho y hacen en ocasiones presunción de su superioridad moral y de un desdén visceral hacia las derechas. ¿Esto cómo lo ve, profesor Sí, Rivera? sí, estoy de acuerdo con cómo lo planteas. Primero habría que pesar, si eso fuera posible, que no lo es, ¿no? Pesar cuánto hay de liberales y liberalismo en las derechas, que es un tema, en las derechas hispanas, ¿no? Que es un tema siempre de mucho interés, ¿no? Yo creo que no es que las derechas en España hayan sido menos liberales que las de otros lugares, que tampoco pueden sacar pecho en ese sentido, ¿no? Pero sí que la derecha liberal ha pesado menos, ¿no? La tradición liberal, cuando nos escapamos ya de ese momento en el que, en principios del 19, en que ser liberal era ser revolucionario, ¿no? Si nos alejamos de ese tiempo, la tradición liberal española es muy limitada, es decir, que montan todos en un taxi, vamos a decirlo así, ¿no? Y en ese sentido acaban complementándose de alguna manera con esto que señalabas de lo que ahora llamamos la política polarizada, ¿no? Y lo que se ha llamado en otros tiempos la política de extremos, la política de confrontación, donde las derechas inequívocamente se sienten muy cómodas, pero también al final acaban sintiéndose cómodas su espejo, ¿no? También las izquierdas, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que hemos tenido trayectorias y grandes momentos donde las expresiones de la izquierda han sido las más radicalizadas, pues para verse en complemento precisamente de esto que decíamos, momentos, pues el momento final de la Segunda República, el instante ya crítico de la Guerra Civil, algunos momentos durante el franquismo, no curiosamente durante la transición. La transición es lo que altera por completo, lo que acaba siendo, lo que tenemos como ejemplo, pero sin embargo es la gran excepción, porque la transición hacia la democracia, es decir, la segunda mitad de los 70 y el inicio de los 80, es precisamente el instante en el que toda esta política de confrontación y de extremos que tanto caracteriza la historia de nuestro país, pero también de otros países, no somos diferentes en ese sentido, sin embargo encuentra pues un oasis o un momento de calma pues para ponerse de acuerdo y qué sé yo, pues dar lugar a una constitución como la que tenemos, pues que es la más longeva y la más eficaz de la media docena que hemos tenido a lo largo de 2 siglos, claro. En este libro, Antonio, intentas disipar el tópico de que la derecha es una ideología egoísta que defiende los intereses de las minorías privilegiadas y que frena el progreso social. ¿Cómo podríamos matizar esto habida cuenta de que a lo largo de la historia fundamentalmente la derecha se ha aliado con la aristocracia, con las oligarquías económicas, con los intereses de la Iglesia? Pero bueno, como decíamos, es matizable y es lo que has conseguido en este libro. Sí, bueno, yo quería marcar la distancia con el objeto de trabajo y por lo tanto lo primero que hay que hacer es no demonizar ningún tipo de ideología o ningún tipo de objeto que vas a estudiar. Pero además es que estoy convencido de ello, ¿no? La derecha, más allá de su utilidad, es sobre todo una manera de contemplar la existencia, es una visión del mundo, una cosmovisión, qué sé yo. Desde el pensamiento de la derecha se cree que la igualdad seca la sangre de una sociedad, la paraliza. La igualdad no es natural, piensa un conservador, y precisamente la desigualdad nos hace dinámicos, nos convierte en dinámicos. Esto es el pensamiento tradicional del liberalismo económico, es decir, la competencia, la elección racional, la libre decisión de los individuos, ¿no? La capacidad para que prospere aquel mejor adaptado a las circunstancias es lo que acaba generando riqueza, y es precisamente esta riqueza la que se puede distribuir, ¿no? Bueno, esta visión de la realidad puede ser tan respetable como la que plantee precisamente lo contrario, pero a la vez que se señala esto, es cierto la otra indicación que apuntabas, ¿no? Detrás del discurso político de la derecha se ha soportado sobre todo el interés de los de arriba.
y se ha soportado el interés de los de arriba con anuencia y con buen respaldo de una muy buena parte de los de abajo, no lo perdamos de vista, ¿no? En la historia ha habido violencia, ha habido autoritarismo, ha habido militares, hemos señalado antes, pero también ha habido procesos electorales donde no hay un pueblo liberal, también hay un pueblo reaccionario, y muchas veces ese pueblo reaccionario tiene tanta o más números que su oponente, sencillamente porque su visión de una sociedad desigual y jerárquica, algo que a nosotros, que somos por definición progresistas, naturalmente progresistas, nos parece una cosa extraña, no lo es tanto. Es decir, una sociedad puede perfectamente funcionar si cada uno de los individuos que forma parte de ella, en lugar de tener esta beta individualista que tanto nos caracteriza en nuestro modelo social, tiene una beta comunitaria y tiene una función que cumplir. Si cada uno se asume y se subsume en ese cuerpo comunitario, pues la sociedad puede ser feliz. Insisto en que este modelo social es el que funcionó durante 1000 años antes de las revoluciones liberales de finales del 18 y de principios del 19. Eso es en lo que piensa la derecha. Pero insisto, detrás de ese argumento lo que se hace es prevalecer o hacer valer los intereses normalmente de los que están arriba, de los propietarios, de quienes llevan a cabo pues cambios que les proporcionan pues su sostén y su control de la situación, y sobre todo su rechazo a desórdenes que puedan poner desórdenes de todo tipo que puedan poner en cuestión pues su preeminencia en ese tipo de sociedad desigual. Bueno, y hecho este recorrido, dibujada esta amplia y sustanciosa panorámica sobre las derechas, en las últimas páginas del libro arroja una mirada, hace un diagnóstico, una perspectiva de lo que puede ser el porvenir de las derechas, y la verdad es que el resultado no es demasiado optimista, ¿no? Profesor Rivera, verdaderamente tenemos que tomarnos en serio. Hay un riesgo de que las derechas, no solo en el ámbito español, sino el conjunto de los sistemas democráticos occidentales, se deslicen hacia nuevas formas de autoritarismo y de exclusión. Bueno, es una realidad con la que estamos conviviendo y que arranca ya desde los años 90 del siglo pasado. Vamos, nosotros la estamos viviendo todavía de una manera muy reciente, pero esto es algo que ya venía de finales del siglo XX y que responde a diferentes razones. Es cierto que nuestras derechas también cada vez se están haciendo más cerradas, más autoritarias, más beligerantes, más cuestionadoras de esos lugares comunes que caracterizan sociedades progresistas como las que vivimos en Europa, y más partidarias de eso que estamos llamando en los últimos tiempos una batalla o una guerra cultural. Lo peor de todo eso es que en frente de ellas la izquierda también lo decíamos hace un rato con otra pregunta, las izquierdas también se han acomodado a ese esquema de polarización y de crispación, a esa consideración del oponente en enemigo, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto, bueno, pues nos lleva a sociedades muy contradictorias, muy antagónicas, que reconocen poco lo importante que es el pluralismo social y el pluralismo político, y que reconocen poco, que le otorgan cada vez menos valor a sus expresiones más caracterizadas, como son la democracia y el Estado de Derecho, que en lo que hemos vivido, nosotros no tanto, pero otros europeos durante varios decenios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que libros como este, o el de mi colega Juan Sisinio Pérez Garzón, referido a la historia de las izquierdas, que actúa como complementario del que hoy estamos hablando, ¿no? Yo creo que sirven también un poco para reflexionar hasta qué punto este modelo de confrontación pues es más benigno a la postre que otros de un cierto entendimiento y de comprensión de que el otro que piensa distinto que yo puede tener también algún punto de razón, y no tiene inevitablemente que convertirse en mi enemigo, ¿no? Porque hoy será mi enemigo y mañana será mi enemigo a muerte, ¿no? Y eso es un mal presagio, ¿no? Entonces, bueno, no es que sea una visión tanto pesimista, que también lo es, como bien señalas, Juan, sino que es casi una advertencia. Tengamos cuidado porque la historia la construimos los seres humanos y podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho mal, ¿no? Que pensaría un conservador. Sí. Sí. Bueno, pues un repaso a la historia de las derechas españolas desde los tiempos de la Ilustración a nuestros días. Juan, ¿nos recuerdas el título? Historia de las derechas en España, 1789-2022, de Antonio Rivera Blanco, que ha publicado la editorial Los Libros de la Catarata, como nos acaba de indicar él, formando tándem con una historia de las izquierdas en España, que, bueno, Eva, si te parece, tendremos ocasión de hablar aquí con su autor en un próximo espacio. Efectivamente, pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas noches.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Gabón, buenas noches. Gabón, Vale. abur. Gabón, abur.